Dios les bendiga. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Ya listos, yo lo sé, dispuestos para recibir la palabra de nuestro amado Dios y Padre. Vamos a dar continuidad después de un congreso extraordinario, maravilloso, lleno del propósito y la voluntad de nuestro Dios. Y estamos retomando nuestro grupo de comunión familiar el día de hoy. Iniciamos, recuerdan la última vez, el manual número 12, la cultura del reino de Dios, primera parte. Estoy realmente agradecida con Dios porque Él no detiene su mano para bendecirnos y todo lo que Él ha preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, se está cumpliendo. Vamos a ver la lección número 1 porque vimos la introducción de este manual de la cultura del reino de Dios. Solamente quiero retomar una pequeña porción de lo que es la introducción, donde nos dice que las escrituras nos revelan a Jesucristo con su estilo de vida. Él modeló la cultura del reino de Dios aquí en la tierra y lo hizo a través de su conducta, a través de su carácter, a través de la forma de hablar, a través de su disciplina, la excelencia con que hizo todas las cosas, la forma de relacionarse con los demás, entre otras muchas cosas. Aquí vemos todo esto manifiesto en la palabra de Dios y debemos de entenderlo que precisamente esa expresión de la cultura del reino de Dios tiene que ser en cada uno de nosotros un estilo de vida y que manifestemos, como lo acabo de mencionar ahorita, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en la forma de relacionarnos con los demás, en la disciplina que tengamos, en la excelencia con que hagamos todas las cosas. Hoy vamos a dar inicio a nuestra lección número 1 y el tema se llama Cambiando nuestra cultura. Tenemos que cambiar nuestra cultura y aprender la cultura del reino de Dios. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros pues ya tenemos determinada edad, ¿verdad? Y hemos estado gobernados, hemos estado regidos, hemos estado siendo guiados por la cultura del mundo, por lo que se mueve en el sistema. Pero para Dios es importante y vital que nosotros conozcamos para poder cambiar nuestra cultura y hacernos de acuerdo a la cultura del reino de Dios. Vamos a iniciar con nuestras preguntas para reflexionar, las cuales las voy a direccionar. Y la primera pregunta es para ti, Oralia. ¿Entiendes lo que implica cambiar de cultura? La número 2 es para Yelana. ¿Conoces el perfil que debes de tener en el reino de Dios? La número 3 es para Rosalinda, por favor. ¿Actualmente expresa tu vida la cultura del reino al que perteneces? Espero sus respuestas. Muy bien. Vamos ahora a ver el texto a memorizar. Qué importante es que veamos, ¿verdad?, que cada una de estos puntos que vamos avanzando durante la enseñanza lleva un enfoque, lleva una directriz específica y aquí habla de un texto a memorizar. La palabra de Dios la tenemos que aprender, pero no para poderla recitar, sino para que se haga viva en nosotros, se haga carne, para que esté dentro de nuestro ser, porque su palabra es Él mismo, es Dios mismo. Y el texto que vamos a memorizar en esta enseñanza de cambiando nuestra cultura, la vamos a encontrar esta palabra en Efesios 4:22. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es completamente una orden de parte de Dios. Debemos de entenderla, leerla, comprenderla, que es Dios mismo hablándonos y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es una orden que Dios nos da a cada uno de nosotros, que nos despojemos de esa pasada manera de vivir. Nos corresponde a nosotros quitar, desechar, despojarnos, quitar por completo de nuestra vida, porque dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Ay, no, pero que esto yo lo deseo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero si no es de acuerdo a la naturaleza del Padre, de acuerdo a la expresión de nuestro Señor Jesucristo, es una manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos. No es la naturaleza del Padre, no es la voluntad de Dios que vivamos de esa manera. Entonces, en cuanto a esa manera de vivir, despojémonos, quitémonos de nosotros, anulemos por completo esa forma de vida. ¿Sí? Esta palabra es para que la memoricemos. Vamos a avanzar a nuestro contenido de la lección. Y el primer párrafo nos dice lo siguiente: la cultura del reino de Dios es la expresión de la naturaleza de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es la cultura del reino de Dios. Cristo vino a modelar, Cristo vino a revelarnos, a mostrarnos la forma de vida, cada característica, cada parte que encierra y incluye también el estilo de vida del reino de Dios, la cultura que se vive dentro del reino de Dios. Y Cristo es esa expresión de la cultura del reino de Dios. Es decir, de forma integral, Él vino a modelarnos cómo se vive dentro del reino de Dios. Esta cultura no trata de cambiar hábitos desde la perspectiva humana. Quiero que entendamos perfectamente esto. Fíjense, esta cultura del reino de Dios no trata de cambiar hábitos desde la perspectiva humana. Es un proceso de transformación donde el Hijo de Dios va desarrollando la expresión de la naturaleza de Cristo en su vida. En este caso, los que somos los hijos de Dios y debemos de entrar en ese proceso de transformación, somos cada uno de nosotros para que se desarrolle esa expresión. Porque fíjense, entendía más claramente hace un momento lo que nos dice aquí, que la cultura del reino de Dios no trata de cambiar hábitos desde la perspectiva humana. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto? Cada uno de nosotros podemos cambiar un hábito porque ya hemos alcanzado cierta madurez en nuestra vida, ya tenemos cierta experiencia, ya podemos saber que puedo hacer esto o lo puedo cambiar por otro hábito, pero no se trata de expresar algo que ya está aprendido en nosotros, sino que veamos, conozcamos y entendamos cuál es la naturaleza del Padre para que entremos en esa expresión y empecemos a desarrollarla, a manifestarla, a determinarnos que esa es la forma, porque esa es la cualidad, esa es la habilidad, esa es la expresión de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces no se trata de cambiar un hábito. Yo puedo poner el ejemplo como quien fuma y ahora, bueno, voy a quitarme ese hábito de fumar y cada vez que quiera un cigarro me voy a comer un durazno, por ponerles un ejemplo de verdad. Entonces, no se trata de que en lo natural o desde una perspectiva humana yo cambie un hábito por otro, sino que yo entre con entendimiento en el proceso de ser transformada, porque ahora la naturaleza del Padre está en mí, entonces voy a empezar a desarrollarla entendiendo que el Padre en su palabra dice que mi cuerpo es el templo y la morada de su espíritu, donde habita su espíritu. En un cuerpo donde habita la presencia de Dios, debo de entender que yo no lo voy a estar contaminando, fumando, metiéndole humo a mis pulmones, nicotina, y no solo nicotina, sino todos los ingredientes nocivos y dañinos que contiene un cigarro. Entonces no es cambiar un hábito por otro, es entender que he sido llamado o llamada a un proceso de transformación como hija de Dios para desarrollar la expresión de la naturaleza de Cristo en mi vida. Y todo esto va a ser posible a través de la obediencia a los estatutos, andó un mosquito por aquí, a través de la obediencia a los estatutos establecidos por Dios en su palabra. ¿Recuerdan que veíamos la enseñanza pasada también acerca de los estatutos, que son órdenes, son mandamientos que demandan un perfil de conducta, el perfil de la conducta de Cristo? No es solamente ver qué es lo que Cristo no hace, sino ver lo que Cristo sí hace para expresarlo. De hecho, aquí mismo el manual nos lo muestra. Dice, estos estatutos forman el perfil de conducta de las personas que pertenecen al reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y los estatutos que nos revelan las Escrituras es precisamente para que nosotros los obedezcamos. Perfiles de conducta, perfiles de conducta. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo se expresa Cristo? ¿Cómo siente Cristo? ¿Siente agresividad? ¿Siente dolor? ¿Siente ira? ¿Siente menosprecio? Por supuesto que no. Jamás vamos a ver una evidencia, una manifestación de la naturaleza de nuestro Señor en esa índole. No. Por eso debemos de ir a las Escrituras donde se nos revela algo que estaba oculto para nosotros, ahora viene a darnos luz, a darnos guianza, a darnos órdenes, su palabra a través de estos mandatos que requieren de nosotros que se forme a través de desarrollar, expresar, manifestar la naturaleza de Cristo, se forme el perfil de las personas del reino de Dios. Fíjense que aquí nos muestra la palabra de Dios en Salmo 119, 33. David, el rey David, dice, entendía la importancia de tener un perfil que lo identificara, que lo mostrara como gente del reino de Dios. Él entendía que debería de cumplir con ese perfil para que él se pudiera identificar, para que él se pudiera hacer notorio como gente del reino, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra en un texto, vosotros, dice el Señor, son de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Entonces, lo que hacemos
nos identifica. Por eso el rey David entendía esa importancia, eso que era tan vital de cumplir con el perfil de la gente del reino. Y lo vamos a ver aquí manifiesto en Salmos 119, 33. Salmos 119, 33, la palabra de Dios dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. No era nada más para el rey conocerlos. Él le pedía a Dios: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, la forma, la dirección, cómo yo me debo de conducir, y los guardaré hasta el fin. No al principio, no ya que vaya un poquito avanzadito y entonces en medio porque ya pasó un poco de tiempo, no al final porque bueno, ya después de todo mejor si obedezco, sino que dice que los guardaría hasta el fin, o sea que todo el tiempo. Las escrituras nos revelan que la naturaleza de Dios es perfecta. Nos lo revela y cada uno de nosotros lo hemos comprobado. Su naturaleza es perfecta. Cuánto nos gozamos, cuánto nos alegramos cuando nosotros mismos estamos dando evidencia de lo que es Dios en nuestra vida, porque sabemos que lo que Él es, lo que sale de Él, lo que se produce en Él, es perfecto, y que de su boca, fíjense, dice aquí, mana la sabiduría y la inteligencia. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Salmos 18:30, por favor. En la versión Reina Valera que está en el manual dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Yo tengo la traducción en mi dispositivo de Palabra de Dios para Todos. Y este mismo texto de Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. Reina Valera habla de que su palabra es acrisolada. Y acrisolada, yo busqué lo que significa la palabra acrisolada. Y es... mi dispositivo se quedó atorado. Pero recuerdo que tiene que ver con honorable, con que es perfecta. La palabra de nuestro Dios no tiene falla, está probada, que lo que Él dice es intachable, es perfecto. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que este texto de la traducción que yo les leí, el camino de Dios es perfecto, las promesas del Señor han sido probadas, no tienen falla, son perfectas, son honorables, son dignas, no tienen error alguno, se ha comprobado su efectividad, ¿sí? Vamos a continuar aquí con la escritura, porque también nos muestra el Salmos 145, 17. Y dice respecto a la palabra de Dios, respecto a esa naturaleza de Dios: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo y todo lo que expresa emana su misericordia.
refleja su amor, su bondad, su gracia para cada uno de nosotros. Entonces, Dios es perfecto, de su boca emana la sabiduría y la inteligencia. Como hijos de Dios, debemos de tener presentes algo muy importante y vital. Debemos de tener presentes que Él ha puesto su naturaleza en nosotros. Por tanto, somos llamados a expresarla en nuestro diario vivir. Qué importante es esto. Podemos decir, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué decir que es tan importante? Porque no debemos de olvidarlo. Debemos de tenerlo presente mañana, tarde, noche, de continuo, en cualquier lugar, en medio de toda circunstancia. Él ha puesto su naturaleza en cada uno de nosotros a través del nuevo nacimiento. Para los que ya nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, Él, nuestro Dios, nuestro Hacedor, ha puesto su naturaleza en nosotros. Por lo tanto, Él nos llama a expresar su naturaleza en nuestro diario vivir. Es Cristo mismo expresándose en la iglesia. Recuerdan que aprendimos que a través del nuevo nacimiento morimos a la vieja naturaleza y cuando nosotros resucitamos a novedad de vida. Y ahora ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Entonces, por eso nuestra conducta debe de glorificar a Dios y distinguirnos del mundo. Por eso ya no debemos de vivir de acuerdo al sistema del mundo, a la cultura del mundo, sino a lo que establece Dios en su palabra, porque todo eso revela la cultura del reino de Dios. Dios desde un inicio estableció leyes, mandatos, estatutos para su pueblo, los cuales los distinguían de los demás. Era algo notorio. El estar bajo el gobierno de Dios es notorio, es evidente, porque entendemos que lo que Dios pide de nosotros no es opcional, son órdenes, son mandamientos, son estatutos que continúan siendo órdenes, pero demandan de nosotros que se cumpla un perfil de conducta. Entonces, siempre ha sido de la misma manera, y eso es lo que ha hecho que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la gente que ha sido llamada de parte de Dios, se distinga de las demás naciones. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:6. Y dice así: guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los pueblos, la gente, las naciones van a ver, van a observar, sus ojos van a notar y van a decir: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, y una nación grande es esta. En Levíticos, en la escritura, Levíticos 25:18, dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros.
Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra confianza, es nuestra vida, es lo que nos sustenta. El ejecutar, el hacer, el guardar las ordenanzas y ponerlas por obra para que habitemos seguros en la tierra. Deuteronomio 6:17 dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Órdenes, mandamientos. Es Dios hablando, no hay opción. No es si queremos, no es si nos gusta, es entender y saber que todo lo que proviene de Dios es perfecto. Su palabra es acrisolada, ha sido probada, es honorable, es única y cumple todo lo bueno y lo perfecto que Él declara. Entonces, es importante que nosotros ejecutemos, llevemos a cabo, los pongamos por obra. La vida de Jesús nos modeló aquí en la tierra el perfil de la gente del reino de Dios. Eso es lo que Él vino a modelar, el perfil de la gente del reino de Dios. Todo su accionar fue de la misma expresión de la naturaleza del Padre en todas las áreas de su vida. No hay una sola área en la que nosotros podamos decir, es que no sé cómo hacerle, porque de eso no hay nada en la palabra. No he encontrado esta situación que estoy viviendo, esta situación que estoy pasando. Dios no muestra nada, Cristo no dio evidencia. Eso no es posible, porque la vida que Jesús llevó aquí en la tierra vino precisamente a accionar, a modelar, a hacer esa expresión de la naturaleza del Padre en todas las áreas. Es necesario aprender a Cristo. Es necesario aprender a Cristo, no de Cristo. No porque lo oí, no porque lo han dicho, no porque alguien lo menciona. Aprender a Cristo es verlo a Él y ser yo esa expresión. Saber que Él ahora vive en mí y por lo tanto ahora yo lo manifiesto. Doy evidencia de lo que Él es ahora en mí. Entonces, aprender así a Cristo para expresar a Cristo. La conducta del reino de Dios debe ser expresada en la vida de los discípulos. Cristo ya nos modeló con su vida el perfil de conducta que debemos de tener en el reino de Dios. Una de las cosas que Jesús trabajó con sus discípulos, fíjense, fue cambiar la cultura del mundo por la cultura del reino de Dios. Entonces, Señor, no, mándalos, mejor que se vayan. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente si solamente tenemos esto? Se veían limitados de acuerdo al sistema del mundo, a la conducta del mundo, temerosos, dudando, sin expresar. Pero Jesús vino a cambiarles todo lo que ellos creían y habían aprendido y expresaban. Ahora les mostraba cómo se hacían las cosas dentro del reino de Dios. Y les dice, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Pues estos panes y estos peces. Y Él da gracias a Dios y los bendice y empiezan a ver esa multiplicación, ¿verdad? Que todos comieron hasta saciarse y todavía les sobró y en abundancia. Entonces, Él transformó su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, cambió su propósito, su estilo de vida y los llenó de su Espíritu Santo. Debemos de transformar nuestra manera de pensar. Pensar en lo bueno, en lo amable, en lo digno, en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabanza.
en esto pensad. Cambió su forma de actuar. No es que esa persona no me cae bien, entonces voy a hacer como que la ignoro. No, la expresión de Cristo es de amor, no hace acepción de personas. Es que esa persona es muy especial y como que no me agrada tanto su forma de ser, porque vive de acuerdo al sistema del mundo. Entonces, ¿en qué momento con ese tipo de actuar de nosotros vamos a dar a conocer a quien ahora vive en mí? Y le voy a mostrar a través de mis actitudes, a través de mis palabras, a través de la evidencia de lo que yo hago y cómo me desenvuelvo en todas las cosas, de que Dios es real y que vive en mí y que a mí, si me está viendo a Dios y está viendo la expresión de Cristo. También lo que Cristo hizo en los discípulos fue cambiar su propósito de vida por el propósito del Padre, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es el propósito del Padre. Entonces, nuestro propósito a través de la transformación de nuestra mente tiene que cambiar. No, pero es que mi propósito de vida es tener el carro último modelo, tener una casa así, 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 irme de viaje por todo el mundo, comprar esto, hacer esto, ir para allá, ir para acá. No es que sea malo. De hecho, es parte de la bendición de Dios, pero no es nuestro propósito de vida. Desgastarnos, afanarnos, dejar de lado todo lo que el Señor nos dice con tal de alcanzar aquello que yo pienso que es mi propósito de vida. Pero hoy el Señor nos revela que el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros es que seamos presentados perfectos en Cristo, que en mí se vea Cristo, que en ti y en cada uno de nosotros se vea Cristo. ¿Sí? Entonces, cambió su estilo de vida, los llenó de su espíritu, les dio poder y les dio autoridad. Fue un proceso de transformación donde aprendieron la cultura del reino de Dios, aprendieron a expresar la vida de Cristo. En el libro de los Hechos nos narra el estilo de vida de la iglesia. Y aquí nos habla en una porción de Hechos 4:13 y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque ya veían la evidencia del denuedo con que hablaban la palabra de Dios. Y ellos sabían que era gente que no tenía preparación, que no tenía cultura. Aquí nos dice sin letras y del vulgo, que se expresaban, yo creo que de una manera terrible, tremenda. Pero al oírlos hablar, la gente se quedó maravillada y reconocían en ese momento por sus expresiones, por su palabra, por lo que ellos manifestaban, que habían estado con Jesús. Es necesario que seamos transformados y que nos sometamos a cumplir, pero pongamos atención, en obediencia las leyes del reino de Dios, sus mandatos, sus estatutos, sus directrices para estar en el reino de Dios. Pero para que esto suceda, recuerden que debemos de despojarnos de la cultura de este siglo, sin pretexto alguno, despojarnos, quitarla completamente, exterminarla de nuestras vidas. Eso es lo que nos corresponde, despojarnos de la cultura de este siglo y apropiarnos de la cultura del reino de Dios. Y mucha atención, porque para que esto suceda se requieren de dos cosas. Una, se requiere de compromiso para con Dios y se requiere de disciplina.
disciplina, constancia, permanencia. Que sea un hábito, que sea un estilo de vida en nosotros. No ocasionalmente, no solo si estoy súper emocionada, contenta, me siento súper bien para hacer todo lo que Dios dice. Estas son dos cosas de las cuales nosotros nos tenemos que apropiar para que se lleve a cabo esa transformación y vivamos de acuerdo a la cultura del reino. Que tengamos compromiso, que tengamos disciplina. Como hijos de Dios debemos de expresar la cultura del reino de Dios en nuestra vida y esto nos va a distinguir en qué reino estamos, a qué reino pertenecemos. Va a ser notorio, se va a ver, ya se ve. Entonces se requiere que nos despojemos del reino, de la cultura del mundo. Se requiere que nos comprometamos con Dios y tengamos la disciplina de permanencia, de obediencia, de apropiarnos de todo lo que Dios establece en su palabra para cumplirla y nos distingamos y sepan a qué reino pertenecemos. Romanos 12:2, ya tengo el tiempo, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La forma de renovar nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No es con una perspectiva humana ni natural, es conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Se requiere que haya esa transformación en nuestro entendimiento al conocer la palabra, comprender la palabra y vivirla. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a esa transformación. Y dice aquí, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos comprobar la buena voluntad de Dios viviendo a nuestra manera. Y no es que Dios no tenga una buena voluntad, que no sea agradable y perfecta, pero no va a ser a nuestra manera. Aquí el Señor nos dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, a la cultura que hay en el sistema, sino que transformen su mente a través de renovar nuestro entendimiento de acuerdo a su palabra. Esa es nuestra enseñanza y voy a poner un poquito de acelerador por el tiempo. Tenemos dos directrices y la primera dice, indaga en las escrituras para conocer cuál es el perfil de la gente del reino y aplícalo en tu diario vivir. La directriz número 2 dice, evalúa constantemente cuánto aplicas y cuánto has adquirido de la cultura del reino de Dios en tu vida. Evaluación constante y indagar, ir a las escrituras, conocer el perfil y aplicarlo en nuestro diario vivir. La evaluación, por favor, la pregunta 1 para nuestro hermano Gerardo Lagarza es la expresión de la naturaleza de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Hermana Ángeles, forman el perfil de conducta de las personas que pertenecen al reino de Dios, es la número 2. La número 3, hermana Yelana, nuestra conducta debe. La número 4, hermana Rosalinda, para estar en el reino de Dios debemos despojarnos de. Y la 5, ¿qué es lo que nos va a distinguir a qué reino pertenecemos? Esta pregunta es para todos y espero sus respuestas. El Señor les bendiga en gran manera. Gracias. Hasta pronto.